Hola, ¿qué tal? Eh, Mi nombre es Héctor López. Soy el fundador de la OMHE, miembro de la ISA, la ISACA, la CFE, el Anti-Phishing Working Group y la OWASP. Y bien, esta vez les traigo qué la herramienta le vamos a llamar Tsurugi. Realmente el nombre está en japonés, así que no sé la pronunciación correcta. Y bueno, la definí como una herramienta para ser un experto forense digital, ya que conlleva varias áreas y tiene herramientas para los distintos procesos de lo que es la preservación de la información digital. Y bueno, antes que nada, la presentación es con fines de aprendizaje. No me hago responsable del mal uso que le puedan dar a la información expuesta. Bien, vamos a hacer un ejemplo muy básico de pues cómo con una herramienta, un chip de bajo costo, podríamos generar un correo falso de Gmail en donde pues estamos accediendo ya directamente como atacantes a las credenciales. Eso ya lo tengo aquí corriendo con esta herramienta. Se llama SET. Es una herramienta para ingeniería social y sirve para hacer ataques de clonación de páginas web. Básicamente aquí yo seleccioné la opción número 2, luego seleccioné la número 3 y luego elegí un template. Aquí da como templates predeterminados el hacer un sitio falso de Twitter o hacer un sitio falso de Google. Yo elegí la opción de Google. Y bueno, el entregable es este. Vamos a entrar aquí a la página. Y aquí parece una página muy sencillita, ¿no? Muy similar. De hecho, hasta podríamos pensar que es la real. Pero si introducimos aquí las credenciales, por ejemplo, vamos a hacer unas credenciales por ahí de... Por ejemplo, con el password del 1 al 7 y le ponemos iniciar sesión. Obviamente aquí no parece no suceder nada, pero si vamos a checar qué hemos obtenido o cuál es el entregable de esto, aquí aparece el email que le hemos puesto de prueba y este password ya lo hemos encontrado. Ese sería un vector de ataque por web que nos puede pasar en cualquier empresa, o ya sea privado, pública o sector de universidad. Y así es como básicamente te quitan las credenciales. Y se fijan, luego me redireccionó a la página original. Entonces, pues, aquí decimos qué pasó, a ver, qué pasó. Y pues obviamente ya estamos navegando normal en Internet, ya no sabemos realmente cómo fue la sustracción de datos. Si queremos volver a accesar, lo tengo corriendo dentro de mi segmento de Redland, en la IP número 13. Aquí sigue el... Sabemos que no es un scam de one time, o sea, no es un scam como de procesamiento de lotes, sino es bastante estable. Otra vez dice que tiene una nueva petición. Si aquí otra persona vuelve a introducir las credenciales, ahora diferentes, no sé, unas de Hotmail, por ejemplo, la historia de tu novia hotmail.com y la contraseña la vamos a poner del 1 al 8, le haremos iniciar sesión, le decimos que no queremos guardar, decimos qué pasó, otra vez, pasó, ¿dónde quedó? No pasa nada, sigue navegando todo esto bien, pero si regresamos acá, ya tenemos el usuario y el password. Así es como hacen la sustracción de datos con ese tipo de herramientas. Ahora seguimos. Bien, básicamente esto consiste en la identificación, la preservación, la
recolectamiento, la examinación, el análisis y la presentación de los datos. ¿Por qué conlleva tantas áreas un proceso como que aparentemente es muy sencillo? Porque lo que necesitamos es como garantizar que la evidencia pues no esté modificada o no esté alterada. Entonces básicamente se extraen como cierta información muy precisa y de esta manera ya podemos como retroceder en el timeline o en la línea de tiempo a ver cómo estaban preservados los datos. Antes, esto incluso es muy útil en el proceso de recuperar información. Cuando ustedes recuperan información, también se parte de preservar y primero identificar y luego preservar los datos. Con este tipo de herramientas, como las que pueden hacer aquí con el comando dd, que este comando básicamente sirve para crear imágenes de sus discos duros, ya sean estos internos o sean estos externos, en una imagen como RAW o en una imagen que contiene toda la información de bit a bit del disco duro. Esto es pues súper útil porque ya a partir de esto ya ustedes después lo volcan en otro disco duro, le corren esas herramientas de data carving y estas son las que extraen la información incluso posterior a que esta sea encriptada. Esto es muy útil en los casos, por ejemplo, de ransomware. Te cae un ransomware, por ejemplo aquí, ¿no? Y pues lo tienes aquí esta partición que te cae en la SDA, en el disco duro 1. Entonces tienes primero como que sacarle una imagen, procedes a este tipo de herramientas, le sacas toda una imagen a tu disco duro y de esta manera ya tienes como el archivo base para seguir analizando, porque no puedes estarle pegando directamente al disco duro con búsquedas tremendas. Por ejemplo, cuando se te pierde una base de datos, no puedes estarle cargando tanta información al disco duro, porque también el escribir y toda esa información hace que se muevan las agujas y que se vaya perdiendo la información conforme el disco más se escribe. Entonces, en cuando te cae un ransomware o te cae una intrusión, lo que tienes que partir es como esperar la máquina, crear una imagen de disco y de aquí empezar a analizar. Puedes crear diferentes imágenes de disco y te crean algo parecido a esto. Tú puedes crear el número generalmente se manejan en extensiones .img, entonces es lo que yo más recomiendo, aunque la gente le suele poner .imagen, .respaldo, .back, eso ya también depende de cómo ustedes manejen .iso, demás. O sea, yo manejo más lo que es el sistema como de IMG, cuando saco imágenes de bit a bit con el comando dd. Y luego, ¿para qué? O bueno, cuando ya vuelco todo esto, ¿para qué me sirve o cómo funciona todo esto? Por ejemplo, aquí tenemos el Autopsy. Esta es una herramienta para forencias digitales y una vez que ya la tenemos corriendo sobre una imagen, como que extrae las URLs, las IPs, los números de teléfono, las direcciones de email, las cookies, lo que la gente guarda en el navegador, que pues eso parece no ser algo tan relevante o importante, pero en base a lo que la gente guarda dentro de sus favoritos, sus bookmarks, ahí es donde también pueden tener cierta información privada. Tienen acceso a las descargas, al historial, a las búsquedas, a la información del usuario y bueno, incluso tienen información de más sobre el browser, ¿no? Algunos hashes, más información detallada sobre todas las URLs a las que la persona ha accesado. Bien, adentrándonos un poquito más en el tema y hablando de la herramienta Tsurugi. Básicamente se divide en este punto. Tenemos las partes para hacer como imágenes, luego la parte de hashes, la parte de montado, lo que viene siendo la línea de tiempo, los artefactos, la parte de data recovery, la parte de memorias forenses, la parte de análisis de malware, de recuperación de password, la parte de análisis de red, la parte de análisis de imágenes, porque en las imágenes podemos meter archivos o incluso podemos meter binarios para con eso infectar a las personas. Incluso también se puede hacer en los audios, algo que las personas no muchas veces saben, pero cuando descargan música ilegal o descargan música por ahí, generalmente esta puede estar ya como comprometida y esta música pues tiene un malware o tiene un agente malicioso y ya se engancha la gente a esta y se le puede meter incluso mensajes ocultos. Esto sucede con la parte de esteganografía.
Y bien, tenemos también la parte para analizar móviles, la parte de Open Source Intelligence, la parte de análisis de todas las herramientas de la nube, la parte de forense digital, la parte de forencias para lo que vienen siendo los ataques a las wallets de criptomonedas, porque también ya está siendo muy atacado esto de las criptomonedas, se meten a sus wallets digitales, y hay muchos casos de varias empresas atacadas, y hay herramientas para dictaminar si se movió el dinero de un lado a otro y si el caso coincide. Y finalmente, herramientas para hacer los reportes, que es el entregable final. Bien, para ser más extensivo, dentro de la parte de análisis de malware, tenemos la parte de análisis binario, la parte de debuggers, la parte de decoders, la parte de análisis de flash, análisis de aplicaciones Java, aplicaciones JavaScript, archivos de Office, en la memoria, porque pues en la memoria RAM hay mucha información, incluso muchos passwords, la parte de PDFs, la parte de Sandbox, la parte de scanners, la parte de SOR, que tenemos herramientas para análisis hexadecimal o desensamblaje. Alguna de estas podría ser Rader, Rabin, ObjectDump o algunas herramientas de GCC o de los compiladores como GDB sirven bastante también por lo que viene siendo la decompilación de paquetes. Bien, ¿en dónde más podemos tener archivos para la parte de forense? Lo bien puede ser en el registro de Windows. Recuerden que en el registro es como el corazoncito donde se guarda todo. Y en este punto, si tú tienes acceso a él, es muy fácil poderlo accesar o destruir o tener acceso a información muy sensible. Y así es como se divide el registro. Y bien, ¿cómo se compone este? Tiene acceso también a lo que viene siendo el archivo de System, lo que viene siendo el software, incluso todo lo que apunta al hardware, pues obviamente también se anida en las configuraciones de registro. Bien, podemos ver también todas las aplicaciones que hemos instalado. Esto sí, lamentablemente también está en el registro, entonces tienes acceso a saber que esta persona, por ejemplo, instaló Skype, Winamp, Windows Media, WinRAR, WordPad, utiliza Microsoft Office, utiliza Internet Explorer, utiliza Google Chrome, y toda esta información te sirve para poder alistar tus exploits y tus vectores de ataque. Ok, también tenemos acceso y básicamente todo lo que estamos haciendo y probando requiere de un test plan en los cuales estamos creando escenarios y ciertas reglas que vamos a basar las mismas pruebas. Otra herramienta para esteganografía podría ser esta, que nos sirve para embeber o meter dentro de un archivo MP3 o de un .wav cierta información con un password. Bien, eso ha sido todo por esta edición. Vamos directamente a la herramienta para explicar esto más a detalle. Les dejo mi correo en pantalla. Y bien, aquí el password es el mismo. O sea, del sistema operativo le ponen Surugi. Aquí lo he hecho que me corra en alta definición. Le recomiendo lo mismo. No te consume casi nada de RAM. Aquí estoy consumiendo solamente 17% de memoria RAM. Lo he corrido con el disco duro que viene por default para las máquinas virtuales, el .ova. La versión es 2020, entonces súper estable, súper nuevo, todo muy actualizado. Volvemos al punto que les decía. Tiene cosas para la parte de Imagine. Tenemos, por ejemplo, el DD Rescue. Algunas son como diferentes a DD, pero basadas sobre lo mismo. ¿Qué interfaces o qué ventajas pueden tener? Por ejemplo, en esta es que es gráfica, entonces ustedes pueden ver como el desempeño de decir ya se copió todo el archivo o no se ha copiado. Y eso es súper útil ya que el comando DD, por excelencia, corre y lo dejas ahí corriendo y tienes buena suerte de llegar después de algunas horas y saber que se completó con éxito, pero no te da una línea de tiempo, no que te diga, ese es el proceso que lleva el comando.
Y bueno, ya con estas herramientas, ya como de interfaz gráfica, puedes ver así como una barrita que va avanzando y te dice, ya se completó la tarea, felicidades. Y eso te sirve bastante para poder avanzar al siguiente proceso. Bien. A mí me ha gustado bastante este sistema operativo para la parte de forense. La gente recomienda uno del SANS, pero yo definitivamente me voy más por este. La parte de hashing, eso es importante cuando ustedes sacan un archivo, es importante saber que cuenta como un número o un identificativo. Eso se puede sacar con herramientas como MD5 Zoom, donde tú le sacas un hash a un binario o un archivo y ese numerito siempre tiene que ser idéntico. Si ese número cambia, significa que alguien ha mutado o que ha intervenido el archivo. Eso sirve para precisamente detectar tampering o detectar una intrusión, una modificación en un archivo de host o un archivo de DNS o un archivo de configuración del correo electrónico. Si ves que ha cambiado el hash, pues obviamente sabes que alguien lo ha modificado. Aquí te dice que, bueno, MD5 Zoom se corre con la opción de binario y te dice básicamente lo puedes generar en texto, lo puedes generar en base a binario y es básicamente cómo funciona esta herramienta. Tenemos más. Hay basada en distintos algoritmos, está como lo es SHA-512, SHA-256. Aquí dicen, bueno, pues cuál será obviamente más seguro, pues obviamente el de 512, aunque alguien ha hecho de repente en ciertas teorías de criptografía que no necesariamente la longitud o el que tú tengas el SHA, por ejemplo, 1024 Zoom, significaría que tú tienes más seguridad, porque a veces la debilidad se basa como en el algoritmo, en la llave, o en el alojamiento de las mismas o el intercambio, no necesariamente en la longitud de la llave. Bien, una vez que ya sacas estas imágenes, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues montarlas. Esto es súper útil y creo que es un concepto básico. Ya tienes tú, por ejemplo, tu imagen ya se le cayó ransomware a tu máquina. Entonces tú a tu disco duro de 300 gigas le sacas una imagen en un disco duro externo de 500 gigabytes. Y esa tú ya la escaneas, intentas como montarla. No la vas a montar sobre la misma máquina y sobre el mismo disco duro para seguirla trabajando. Eso no es una buena práctica. Entonces te la llevas físicamente, incluso la puedes montar en otro sistema operativo como estos, como base, que están hechos para montar todo tipo de particiones con cualquier forma de sistema de archivos. Esta, por ejemplo, incluso te puede montar imágenes de BitLocker, imágenes basadas en la nube, de Amazon, de VMware, de VirtualBox. Todo eso aquí lo puedes estar analizando. De hecho, aquí tenemos herramientas, por ejemplo, como esta, que te monta directamente una máquina virtual de VMware como unidad. Tenemos herramientas también para la criptografía, como lo es Veracrypt, ZuluCrypt, herramientas para el trazamiento de los discos SCSI. Y en fin, no creo que tengan dificultad para montar ningún tipo de sistema operativo o sistema de archivos con este tipo de herramienta. Para la parte del timeline o cómo han sido afectados estos archivos o modificados dentro de una investigación forense, utiliza el programa de Sleuthkit. Este es de los más recomendados y los más avanzados. Dentro de Sleuthkit, el programa que más se utiliza en las investigaciones forenses digitales ha resultado ser Autopsy. Es el que he mostrado anteriormente en los slides, el que te permite analizar ya como tal los PDFs, las URLs a las que he accesado, el historial, el browser, todo lo demás ya como archivos concretos de la computadora. Si nos fuéramos por cada estructura, realmente son muchas las herramientas que necesitaríamos cubrir. Quizás son más de 1500 herramientas. Es por eso que les recomendamos pues tomar los cursos más avanzados y más completos en donde se tocan pruebas y herramientas más a nivel específico.
Bueno, ha sido todo por esta emisión. Nos vemos en el siguiente webcast. Hasta la próxima.